yo creo que sería una equivocación sugerir que ya que ya pasamos lo peor. La verdad es que no sabemos bien a bien cuándo va a haber, cuándo va a estar lo peor. Por cierto, además, aunque estuviéramos en el pico no es cuando ya pasó, el pico de hecho es el peor momento, es cuando hay más casos en toda el curso de la epidemia. El pico es cuando está aún hasta arriba el número de casos. Luego tienen que ir bajando. Y lo que hemos visto en otros países es que ese descenso no es súbito, de hecho se tarda mucho, más bien se hace una meseta con altas y bajas y va bajando muy lento, no es que llega uno al pico y rápidamente baja. Entonces es un error, aun si supiéramos que estamos en el pico, que asumir que eso ya quiere decir que ya pasó lo peor, no es así. Para Julio Frenk, exsecretario de Salud, la pandemia que se vive en el país a causa del coronavirus aún se encuentra lejos de domarse y será más complicado si la realización de pruebas que además provoca que las estadísticas que se presentan todos los días no sean confiables. Lo que podemos asegurar es que hay una subestimación en el número, los reportes del número oficial de casos y de muertes seguramente están subestimadas. Eh, Ante esa reticencia que ha tenido el gobierno de hacer pruebas, la verdad es que no sabemos bien a bien cuál es la situación. Por eso es que ve uno cómo cambian las fechas en las cuales supuestamente se iba a alcanzar el pico. Por otro lado, pues los informes que hay es en muchos hospitales, sobre todo en Ciudad de México y algunas otras partes del país, ya una presión muy importante de demanda, pacientes que no pueden ser atendidos. En entrevista con el Universal, desde Florida, Estados Unidos, donde preside la Universidad de Miami, el exsecretario consideró que se deben realizar pruebas para detectar el SARS-CoV-2 para evitar que la enfermedad se vuelva a salir del control ante el regreso a la nueva normalidad el 1 de junio. Es que es muy difícil planear una respuesta con información incompleta. O sea, si no sabemos bien a bien la magnitud del problema, es muy difícil pensar cuál es la solución óptima. Y es para todo mundo que trabajamos en salud pública inexplicable esa resistencia de las autoridades, incluyendo de la Secretaría de Salud, para hacer más pruebas. No lo aceptaríamos en una sociedad democrática en ningún otro ámbito que se estuviera suprimiendo la recolección y difusión de información. Y sin embargo, se ha tratado de confundir a la opinión pública diciendo que las pruebas no son necesarias. Yo no sé si en México sabemos algo que no sepa el resto del mundo, porque todos los demás países han insistido que la clave para entender y controlar la pandemia y para poder reabrir de manera segura la economía es hacer más pruebas. Y México es el único país que no, y por eso lo vemos en América Latina, no estoy hablando de los países más ricos, estamos hasta abajo en el número de pruebas per cápita, hasta abajo. Frank es tajante. Las pruebas deben ser una necesidad antes de iniciar la nueva normalidad, pues se corre el riesgo de que todos regresen nuevamente a su casa. El coronavirus no se ha ido, es más, el coronavirus no se va a ir hasta que no haya una vacuna. Vamos a tener que aprender a coexistir con el coronavirus como coexistimos con el virus de la influenza todos los años, ¿ok? Para poder reabrir la economía y que la gente salga de sus casas. Es fundamental hacer las pruebas para poder hacer lo que no hicimos al principio, porque si no se nos va a volver a salir de control y vamos a tener que volverle a pedir a todo el mundo que se quede en su casa y eso va a ser desastroso para la economía. Entonces es una irresponsabilidad decir que se puede abrir la economía sin hacer pruebas. Lo que casi están garantizando es que vamos a tener que volver a cerrar la economía, vamos a tener que volver a pedirle a la gente que se quede en casa y eso va a ser desastroso. Porque al abrir hay que tener esa capacidad de detectar casos individuales, seguir sus contactos y ser nada más esa persona a la que se pone en cuarentena. Además de la falta de pruebas para Julio Frank, las medidas tomadas por el gobierno se dieron a destiempo, todo originado por minimizar un virus que ya se sabía es muy contagioso. Y aquí, lamentablemente, se perdió la ventana temprana. Todos los países que les ha ido bien, y son muchos, fue porque reaccionaron a tiempo. En cambio, los países que no les ha ido tan bien,
fue porque minimizaron y trivializaron la emergencia. Curiosamente, una característica común en muchos de esos países, no todos, pero muchos, es que tienen gobiernos populistas. Y va desde Rusia, también minimizando, Turquía, Italia, y luego Estados Unidos. O sea, son gobiernos populistas. Brasil, que es quizás el caso más dramático y extremo, y están pagando las consecuencias. Es ya el país con el cuarto nivel más alto de muertes en el mundo. Y desde luego México. Estos países que tienen gobernantes populistas retrasaron. ¿Por qué? Porque parte de la característica del populismo es el menosprecio por la opinión de los expertos. Es el líder populista que considera que él, y todos son hombres, que él sabe más que nadie y que entonces no tiene por qué hacerle caso a los expertos, que en todo caso son parte de la élite. Entonces se menosprecia la opinión de los expertos.